la clase ¿Qué plataforma? Cursos.nicomelgarejo.com. De ahí iré explicando cada una de estas cosas, pero lo importante es que comencemos hoy día con la clase. Estamos en el eje de ondas. Yo tengo la intención de ir cambiándome de eje en cada semana. No estar todo el rato en ondas, después ir no, como ir saltando. Entendiendo que son clases complementarias, la mayoría de ustedes tienen un programa de pago o está en el colegio. Entonces esto es una instancia complementaria y por lo tanto no hay para qué seguir rigurosamente el orden desde el primer eje al último eje. Así que voy a ir saltando, ¿ok? Y hoy día estamos en ondas. La clase pasada fue de propagación de la luz, donde lo fundamental era cómo se relacionaba la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación en una onda en general. En la PAEX entra solamente el contexto de ondas electromagnéticas, es decir, ondas que se pueden propagar en el vacío, esa es su gran característica, y que son variaciones de campos electromagnéticos. A diferencia del sonido, que solamente puede viajar en medios físicos y no en el vacío. Así que, ¿qué vamos a aprender en la clase del día de hoy? El objetivo, como dice acá, es análisis comparativo de la reflexión de la luz en espejos planos parabólicos para explicar el funcionamiento del telescopio de reflexión, el espejo de pared, los reflectores solares en sistemas de calefacción, entre otros. Es decir, vamos a estar trabajando primero en entender que la luz se comporta de cierta manera y tiene este fenómeno que se llama reflexión. Antes de empezar, ¿cuáles creen ustedes que son los conocimientos previos para trabajar con reflexión? A ver, vayan comentándome en el chat. Saludo a toda la gente nueva, Andrew, Vera, a todos los que están ahí, sobre todo a Gela, Karen y Javiera, que están en el top 5 de todas las personas que están en la clase, que le están haciendo tap. Así que si esta clase te gusta, recuerda estar haciéndole ahí tap me gusta para que lleguemos a más gente. ¿Qué creen que se necesita saber para estudiar reflexión de la luz? Primero, entender qué es la luz. Porque si vamos a trabajar con reflexión de la luz, primero necesitamos saber qué es la luz. Tenemos que saber de ondas electromagnéticas, sí, y bien poquito, creo yo. Lo importante de ondas electromagnéticas que se necesita saber para reflexión, creo que es bastante acotado, pero importante. Dentro de eso está algunos principios, porque, a ver, nosotros vivimos el fenómeno de la luz. La mayoría, las personas que tenemos la capacidad de ver, percibimos el fenómeno de la luz, pero no vemos los rayos de luz propiamente tal, ¿cierto? Vemos sus consecuencias o cómo lo interpreta nuestro cerebro. Entonces, la luz la tenemos que conceptualizar, o sea, le vamos a poner una metáfora que nos permita entender su comportamiento. Y eso en general lo hacemos en ciencia, en física, así. Le ponemos una metáfora, decimos la luz se comporta como esto. Y miren, si lo hacemos es coherente. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero, entender qué es una onda electromagnética. Con este megatexto que está acá, vamos leyendo. Dice, primero, es una onda electromagnética de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que electromagnética quiere decir que es un tipo de perturbación. Recuerden que onda es una perturbación y electromagnética quiere decir su origen, que es una variación de los campos eléctricos y magnéticos. Solo para contarles que una variación del campo eléctrico genera un campo magnético y a la vez una variación de un campo magnético genera campos eléctricos. Entonces son cosas que están unidas, son como dos caras de una moneda. La variación de uno genera la variación del otro. Entonces son ondas electromagnéticas y de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que sus frecuencias son cantidades grandes. ¿Ok? Vayan dejando sus dudas. Está compuesta por partículas sin masa llamadas fotones, las que contienen energía. Sí,
¿Sabían eso? Las ondas, o sea, la luz, se puede no solo entender como una onda, sino que también como una partícula. Entonces tiene un comportamiento dual. Se comporta por un lado como las ondas y también se comporta como una partícula, como una canica. O sea, si yo la tiro contra una muralla, rebota, entendiéndolo como de ese estilo. Igual que una canica, si yo la tiro contra una muralla, rebota. Y también puede chocar con otros objetos, con ciertas características, pero tiene estas características que tienen las partículas. Pero es una partícula sin masa. No tiene masa. Y estas partículas se llaman fotones. Y, como les decía, ya estamos diciendo que tiene un comportamiento de onda, pero también tiene un comportamiento de partícula. Y eso hace que tenga entonces un comportamiento de naturaleza dual. Esto les dolió la cabeza a los científicos y científicas durante mucho tiempo. Era una situación de gran conflicto de cómo entender qué era la luz. Ya pues, ¿es onda o es partícula? ¿Puede ser que sea otra cosa? Sí, hay otras conceptualizaciones de la naturaleza, pero en ese tiempo las cosas las conceptualizaban como ondas, o sea, como perturbaciones que viajan y que tienen información, o como partículas que pueden generar momentum, es decir, que pueden eh, entregar un cambio de movimiento. ¿Ok? Y en sí, la luz es una manifestación de la energía. Siempre tengámoslo en cuenta que la luz es una de las manifestaciones que puede tener la energía. Voy a ir contestando las preguntas. Aquí dice, ¿cuál es mi canal de YouTube? Ya lo voy a contestar. ¿Las clases quedan grabadas? Por supuesto que sí. Esa es la mínima decencia. La clase está siendo grabada y después la edito y la subo a YouTube. Así que tranquilos con eso. De ahí les voy a hacer los comerciales, pero ahora concentrado en la clase. Todo tema que se tenga que resolver como de dudas, lo vamos a hacer. Pero vayamos primero al primer momento de pausa y ahí tiro toda la información, ¿ok? Así separamos la parte de contenido y la parte de información, para que aprovechen las dos cosas. Va a haber tiempo para cada cosa. Así que, pero vayan preguntando si quieren, pero por ahora vamos al tema de temática contenido. Como Negro Monje dice, ¿cómo se origina una onda? Es interesante y aquí te está dando algunas luces. Puede ser la manifestación de una liberación de energía que genera una perturbación en un campo y esa perturbación en sí es una onda. Las ondas son perturbaciones. Y esa perturbación, por ejemplo, podría ser la excitación de un átomo, que excitamos un electrón, que lo cambiamos de orbital a uno de mayor energía y de repente decae al de menor energía en el que estaba antes y en ese decaimiento libera energía. Esa podría ser una causa, pero en sí es una manifestación de la energía y podría ser, por ejemplo, eso. Es en general una perturbación. Y gracias a su naturaleza electromagnética no necesita de un medio material para propagarse. Puede hacerlo en un medio material, pero no lo necesita. Y la velocidad de cualquier onda electromagnética es la misma y es el límite de velocidad para todos, que es el de la luz. La luz en el vacío tiene una velocidad de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Este datito no es necesario que se lo sepan de memoria, pero por decencia, sépanselo. 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Lo que es suficiente para dar 7,5 vueltas a la Tierra en un segundo. Increíble. ¿Ok? Así que, y otra característica que la vamos a ocupar el día de hoy. Presta atención. Se propaga en línea recta. En condiciones normales de un medio homogéneo, que es lo que vamos a trabajar nosotros, vamos a tener que la luz se va a propagar en línea recta. Y por lo mismo, vamos a conceptualizar la luz de una manera muy sencilla, como líneas. O sea, como un rayo. Así. Como lo que está acá.
Y miren ahí, se animó. Entonces, la luz tiene cierto comportamiento que al propagarse por ciertos medios, nosotros la observamos, como cuando la luz pasa por un prisma, que se separa. Ese tipo de información la vamos a estar viendo, pero solo muestro ahí de manera muestro de forma ilustrativa que la luz puede pasar de un medio a otro y generarse ciertos fenómenos. Lo que nos interesa es que la luz en sí se propaga en línea recta, siendo un caso puntual del el principio de Fermat, que es un caso de mínima energía. Es decir, siempre la naturaleza va a buscar gastar la menor cantidad de energía posible. ¿Es una onda longitudinal? Pregunta Metzner. ¿Qué piensan ustedes? Las ondas se pueden clasificar como ondas longitudinales o transversales. Las longitudinales son del tipo cuando la perturbación tiene la misma dirección que el desplazamiento de la onda. Y en el caso de las ondas electromagnéticas no es así. La perturbación y el desplazamiento de la onda son perpendiculares. Por lo tanto, es una onda transversal. Entonces, vamos con el primer principio, que es el principio de nuestro amigo Fermat, que está acá. Dice que el trayecto seguido por la luz, al propagarse, es tal que el tiempo empleado es el mínimo. O sea, lo que va a optimizar la luz es que le tome el menor tiempo posible. Detrás de esto, que la luz busque el camino tal que le tome el menor tiempo posible, está un principio de mínima energía. Es decir, va a buscar el camino que le va a tomar la menor cantidad de energía posible. Me equivoqué, pero hiciste una pregunta, Javiera, así que te lo agradezco. Así que sigue participando porque es fundamental que tengamos gente como tú que haga preguntas. Hola Sami, ¿cómo estás? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Hay un principio que se llama principio de Fermat y que nos está dando una idea. Primero, la luz viaja en línea recta. Se comporta como una onda y como una partícula. De ahí vamos a ver qué significa cada una de esas cosas, cuáles son sus consecuencias. En qué se observa que es una onda y en qué se observa que es una partícula. Pero en sí, como se viaja en línea recta, la vamos a dibujar como una recta. Y el trayecto seguido por la luz al propagarse es tal que el tiempo es mínimo. En ciertas situaciones, el tiempo mínimo para viajar de un punto a otro no es una recta, y eso pasa cuando hay objetos masivos en el espacio, en el ambiente. Cuando hay objetos masivos, eso curva el espacio-tiempo y por lo tanto el camino más corto entre un punto y otro no es una línea recta. Y ahora vamos a la reflexión de la luz. Por ahora, de manera muy sencilla. ¿En qué caso se comporta como onda y partícula la luz? Es que siempre es onda y partícula, pero hay fenómenos que son exclusivos de las ondas y otros que son exclusivos de las partículas. Y la luz hace ambas. A eso se refiere. Adelanto, Carlos, que la luz, por ejemplo, un comportamiento que es exclusivo de las ondas es la difracción. Y lo pueden ver ustedes ahora en la noche. Ustedes miran por el visillo de su cortina hacia la luz que está fuera de su casa, en un poste. Miren por el visillo de la luz, pues de la cortina, y van a ver un fenómeno, que es que se ve un patrón de puntitos. Ya no se ve la luz así, sino un patrón de puntitos. Y eso es el fenómeno de difracción. Y la luz se difracta. Y ahí vamos a ver eso un poquito más adelante. ¿Y cuándo se comporta como partícula? Cuando es capaz de chocar otra partícula y moverla, que sería el fenómeno fotoeléctrico. El experimento de doble partícula, de doble rendija, Carlos. Es el experimento de doble rendija de Young.
Eso era cuando cambia de material. Cuando cambia de material se llama refracción. La difracción ya la vamos a ver. Sé que hay harto interés. Vamos a ver cada una. Pero la difracción sería que, para no dejarla ahí tirada, voy a... estaba enseñando límite hoy día. Voy a hacer aquí otra acá. Vamos a pensar en lo siguiente. Este es el fenómeno. Lo podemos ver en el sonido. Pensemos que estas son dos murallas y viene una onda por acá, que podría ser sonido, y se enfrenta a este obstáculo. Estas son murallas. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Son murallas y esos son los frentes de onda. Imagínense que son olas. ¿Y qué pasa cuando una onda se enfrenta a un obstáculo como este? Lo rodea y se comporta como si saliera de ese punto. Entonces el punto de acá se convierte como si fuera un foco de emisión. Y eso lo vemos como cuando de repente escuchamos una conversación y vemos y no sabemos de dónde y está la puerta abierta. Entonces, parece que el sonido viene de la puerta, pero es porque alguien está conversando por allá, pero el sonido parece venir de ahí. Eso es. Y también lo podemos ver en las cubetas de onda. Esto es entretenido, así que me voy a estar moviendo entre cada cosa para que se vaya entendiendo qué era la difracción. Voy a poner acá. Voy a cambiar de cuenta porque tengo una que es premium para que no hayan comerciales. Y ahora que voy a poner cubeta de ondas. Quiero ver un video de cubeta de onda. Y vamos a poner este. Cualquiera, si en verdad yo creo que todos hacen el mismo experimento, es la cubeta de onda. Corre video. Ojo con los audífonos. Voy a bajarle el volumen. Ahí sí. Ya, cubeta de ondas. Vamos a ver ahí. Ya. ¿Qué es una cubeta de ondas? Es una superficie plana arriba donde se le echa una capa de agua y ese espejo de abajo es solo para reflejar las sombras que se van a generar en el agua para ver los fenómenos. Y ese es un proyector que genera luz y tiene una luz estroboscópica, es decir, que parpadea cada cierta frecuencia. Eso nos va a permitir ver la onda de manera más bonita. Y veamos lo que pasa. Aquí está ajustando, ya pues amigo, no me defraudes. Ya. Y ahí tiene un vibrador, que es una varita que va a hacer que el agua vibre. O sea, que una cosita vibre. Ya, gracias. Pero, el fenómeno, ya ahí está. Entonces, ahí está haciendo el vibrador, está haciendo que se genere una ondas esféricas, o sea, circulares, y ahí está haciendo dos. Y fíjense lo que pasa acá. Al hacer el fenómeno de poner dos puntos de emisión de onda puntuales, que se generan ondas circulares, hay puntos donde se generan lugares destructivos y otros constructivos, donde las ondas se suman y generan un máximo mayor, y otras donde se restan, porque una va por arriba, otra por abajo y se planan. Y eso genera una interferencia. Ya, esto mismo pasa en la luz. Esto que es una onda de agua, una onda en una superficie, ese mismo fenómeno ocurre en la luz. Porque esto no es la luz, pues esto es un reflejo de la luz que llega a una onda para verla, pero una onda mecánica la que estamos viendo. Pero eso mismo pasa en la luz. Por eso se dice que la luz también es onda, porque estos mismos fenómenos se observan en la luz. Y aquí quiero ver si tiene uno de... Y esto es lo que vamos a ver hoy día, pues la reflexión de la onda. Aquí podemos ver cómo una onda que viene como un frente así, rebota en la superficie y se va para el otro lado. No sé si la alcanzan a ver. La onda incidente y la onda reflejada.
Y aquí vamos a ver si... aquí está. Mira. Ahí hay el fenómeno que les estaba diciendo. Que la onda, el frente de onda viene, se encuentra con el obstáculo y lo rodea y se genera como si fuera un nuevo eh, foco de emisión de la onda. Y eso mismo se observa en la luz. ¿Ven? Un nuevo foco de emisión. Estamos de acuerdo con lo que dice el caballero ahí. Ahí está la onda plana y luego una onda esférica que es el frente de onda. Ya. Tratemos de avanzar. Entonces, esto es la difracción y esto se observa en la luz. Eso es lo interesante. Que uno lo ve en ondas y en la luz hace lo mismo. ¿Y cómo podría definir en una frase difracción? No me la pongas difícil. Ya, vamos entonces al siguiente. De ahí voy a ir a tomar la difracción, porque hoy día el foco no está en la difracción, sino que en la reflexión. Ya, y ahora sí vamos al fenómeno de hoy día, que es la reflexión de la luz. La reflexión de la luz la vamos a entender como lo siguiente. Hay una onda que llega a un medio, a la separación de dos medios, y se devuelve por el mismo medio por donde venía. Ese es el fenómeno que vamos a estar observando. Una onda viene, interactúa con la separación de dos medios, o sea, como una muralla, esto era aire y esto es agua, y al interactuar la onda se devuelve por el mismo medio por donde venía. A eso es lo que llamamos reflexión de la luz. Leamos, dice acá. Leamos, dice, un haz de luz choca con una superficie y parte del haz luminoso vuelve a propagarse por el mismo medio por el que venía, pero en otra dirección. Cumple con la ley de reflexión descrita anteriormente. ¿Cuál? No la describimos, parece. Bueno, ahora se la voy a mencionar. Es decir, el ángulo del haz incidente es igual al ángulo del haz reflejado. Claro, esa es la ley de reflexión. No la había dicho antes, pero aquí está. ¿Cuál es la ley de reflexión? El ángulo del haz incidente es igual al ángulo del haz reflejado. Aquí ya aparecen definiciones de cosas que vamos a ver más adelante. Definimos que la luz viaja como un rayo y ese rayo interactúa. Entonces lo vamos a dibujar como si fuera esto, un láser. Y cuando interactúa con una superficie, nosotros vamos a definir ángulos. Y esos ángulos se definen con una línea imaginaria llamada una línea normal. Es una perpendicular en el punto de incidencia. Entonces uno dibuja una línea perpendicular al punto de incidencia, que sería esta que está acá. Es perpendicular. Y ahí aparecen los ángulos. Yo sé que este es el ángulo de incidencia porque el láser está más potente. Entonces, este es el ángulo de incidencia. Y por acá tengo el ángulo de reflexión. Y en la ley de reflexión, ¿qué dice? Que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Cuando percibimos la luz, ¿estamos viendo la onda o la partícula? Las dos cosas. Son las dos cosas la luz. Es la onda y la partícula. Ya, esa es la ley de reflexión. Y con eso tan sencillo vamos a construir algunas situaciones particulares. Entonces la luz viene de un medio, llega a la separación de otro medio y se devuelve por donde venía. Parte de ella se devuelve. Por eso uno ve que, si se dan cuenta que la potencia de esta luz, o la amplitud, qué tan potente es la luz acá, es menor cuando rebota. Viene más potente y luego es menor. Eso es porque parte de la energía de la luz se pasa por el medio, se va, y la otra se refleja. Entonces ahí se distribuye la energía. Pero no se completa el 90 de la normal, ¿o no?
No entendí. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir una libreta y vamos a tratar de explicar esto en un dibujo. A ver. Aquí se abrió algo en aquí. Porque el ángulo no siempre daría 90. No, por eso es una línea imaginaria, mira. Es lo siguiente. Pensemos lo siguiente. Tenemos, vamos a pensar que aquí hay un medio, acá, agua, por ejemplo. Y arriba hay otro medio. Y el rayo viene desde este medio y llega hasta acá. Ya, ahí viene el rayo de luz. En el punto de incidencia, nosotros dibujamos una línea imaginaria, porque eso no existe en la realidad, ¿cierto? La dibujamos. Entonces voy a dibujar una línea imaginaria que es perpendicular a la superficie en el punto de incidencia. Es decir, aquí hay 90 grados. Y eso hace que se forme un ángulo, que es el que vemos acá. Este ángulo de acá es el que llamamos ángulo de incidencia, le voy a llamar alfa. Y luego este rayo, parte de este rayo, se refleja, se devuelve por el mismo medio por el que venía. Y se va por allá. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que aquí hay otro ángulo que tenemos que analizar, que es este que está acá. Le voy a cambiar el color. Acá. Este otro ángulo respecto de esta línea imaginaria es el que voy a llamar beta. Y por la ley de reflexión, ¿qué es lo que dice que va a pasar? Que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Entre ellos nos suman 90 grados, son iguales. Entonces, por ejemplo, si estos fueran 30 grados, si yo incido con 30 grados respecto de la normal, ¿con cuánto ángulo va a reflejarse? Con 30 grados. Es como jugar pool. No sé si alguna de ustedes jugaron pool, pero así uno calcula cómo va a rebotar la pelota. Gracias, profesor Miguel. No me había dado cuenta que estaba por ahí. Muchas gracias por las donaciones. Todo clarito. Perfecto. Esa es la ley de reflexión. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es el camino más corto entre dos puntos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un punto A y quiero ver cuál es el camino más corto, llegar a este punto B, ese es el camino más corto. El camino más corto de A a B, pasando por este punto C, es ese otro. Es como se forma un triángulo isósceles. Profe, ¿qué elemento de la onda cambia al reflejarse? Me refiero a su amplitud o rapidez, por ejemplo. Buena pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cambia? Voy a poner acá a anclar comentario. ¿Qué cambia al reflejarse? Hay uno que les voy a decir inmediatamente que no cambia porque nunca cambia. La frecuencia nunca cambia. Siempre es la misma. Cambia, todo cambia menos la frecuencia. Como estamos en el mismo medio y del medio depende la velocidad de propagación, también la velocidad de propagación es la misma. Velocidad de propagación B, velocidad de propagación B. Es la misma porque es el mismo medio. La velocidad de propagación de una onda depende del medio, solo del medio. El medio le da la característica para propagarse. Y por lo mismo la longitud de onda va a ser la misma. Entonces lambda también es la misma. Porque, sí, como la frecuencia se mantiene, velocidad se mantiene, lambda tiene que ser igual. Es decir, todo se mantiene igual menos la dirección, como dicen por ahí. Lo que sí cambia es efectivamente lo que dice Ignacio. Lo que cambia es la intensidad de la onda. Y aquí yo estoy viendo una situación
ideal, de hecho esto sería una reflexión interna total, que todo el rayo de luz se reflejó, pero en la realidad parte del rayo también se va a refractar, es decir, va a pasar para el otro lado. Y ahí se va a repartir la energía entre el rayo reflejado, el refractado y algo que se disipa entre medio. Así que lo que podríamos ver que cambia es la intensidad, la energía que transporta. La energía mayor en el refractado depende del ángulo. Depende del ángulo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, esta es la ley de reflexión. Y existen algunos tipos de reflexión que tenemos que tener en cuenta porque son parte de los fenómenos que observamos. Existe una reflexión que vamos a ver que es una reflexión especular, no espectacular, especular, que es cuando la superficie es completamente lisa y si yo incido rayos paralelos, es decir, aquí yo tengo una fuente de rayos de luz ordenaditos, van todos paralelos, no están así todos desordenados, no, van todos paralelos, se reflejan paralelos. Y eso es una reflexión especular, es decir, yo veo clarito, clarito, sin modificaciones ni variaciones lo que está reflejándose. Si yo pongo el ojo acá, veo exactamente lo que se estaba transmitiendo. Y en el otro caso tenemos la reflexión difusa. Obvio que en la PAES no te van a preguntar por cuál es el tipo de reflexión, pero aquí es parte de lo que estamos haciendo es reflexionar sobre la reflexión de la luz y entender el fenómeno. No que se sepan de memoria el concepto, pero fíjense que una reflexión difusa es una situación como esta donde la superficie donde se refleja es rugosa y lo que genera es que los rayos tengan distintos puntos de o líneas de normales de incidencia. Entonces eso hace que los ángulos de reflexión sean distintos, porque en sí, en cada punto acá, por ejemplo, aquí está la normal acá, pero esta quizás es una normal así. Entonces eso genera que los ángulos de incidencia y de reflexión sean distintos en cada rayo. Y esto lo podemos ver en el agua o también en algunos productos que sirven para difuminar la imagen eh, para que no se vea tan brillante. De hecho, los autos tienen que tener un nivel de difusión de la luz porque si no serían espejos. No sé, un auto de Tesla, el Cybertruck, no es un gris brillante porque si no veríamos como un espejo andando sería algo muy incómodo, no entenderíamos qué estamos viendo. Tiene un poco de difusión, no es especular, pero un espejo sí es especular. Sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo ahí Matías. Ya. Y ahora vamos a la parte interesante, no que la otra sea no interesante, pero una de las tareas que nos va a tocar hacer es formar imágenes, construir imágenes a través de reflexiones. Una reflexión es un fenómeno que ocurre entonces cuando la luz se rebota y por lo tanto vamos a tener algo que se llaman espejos. La formación de imágenes se genera en la intersección de rayos reflejados o sus prolongaciones. Hay que tener en cuenta esto. Esto es un principio dentro de la óptica geométrica que vamos a estar trabajando. ¿Qué significa esto de óptica geométrica? Vamos a estar conceptualizando la luz como rayos, como rectas, y entonces vamos a estar haciendo dibujitos trazando rectas. Y dentro de ello vamos a tener rayos que se llaman rayos reflejados o prolongaciones. O sea, viene un rayo incidente y luego viene el rayo reflejado. Nosotros queremos saber qué va a pasar con la imagen, dónde se forma. ¿Y dónde se va a formar? En la intersección de estos rayos. Ahí es donde nos va a aparecer que el objeto de ahí viene.
Vamos viendo. Entonces, vamos a tener por un lado imágenes reales. ¿Qué quieren decir imágenes reales? Que si yo pongo un espejo ahí, se van a ver. O sea, realmente ahí están llegando rayos. Y también tenemos imágenes virtuales. Las imágenes virtuales son imágenes donde realmente de ahí no vienen, no se están emitiendo rayos, sino que parece que vienen de ahí. Esa es una imagen virtual, donde el punto de emisión de la información parece ser un punto, pero realmente no es así, es solo una ilusión porque son las prolongaciones. Por ejemplo, vamos primero con el espejo más sencillo, el espejo plano, cosa que creo que todos tenemos experiencia. ¿Vamos a ir en el orden del temario? Pregunta Sami. No, voy a ir saltándome. O sea, voy a ir a algunas clases de ondas, después me voy a pasar a mecánica, energía, y así voy a ir pasando. Pero sí vamos a ver todo el temario. Ya, tengo el espejo plano, y aquí lo estoy describiendo. Es esta línea que está acá. Esta línea de acá representa el espejo plano. Y estas rayitas quieren decir que esta es la parte opaca del espejo. Es la parte de atrás del espejo. Y tengo un objeto, O, que lo estoy poniendo delante del espejo. ¿Y qué voy a hacer? Para saber dónde se forma la imagen de este objeto, trazo dos rayos cualquiera de la imagen. Eso es lo que tengo que hacer. Voy aquí, acá, a hacer zoom para que se vea bien. Entonces, lo que estamos haciendo acá es trazar dos rayos cualquiera de la imagen. Por ejemplo, desde este mismo punto trazo un rayo, llega ahí y se refleja según la ley de reflexión con el mismo ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión. Entonces se iría para allá. Donde tenemos que tener en cuenta que este ángulo que se forma acá es igual a ese ángulo que se formó ahí. Y luego trazamos otro rayo, que sería desde el mismo punto, otro rayo que iría en este ángulo. Y luego trazamos la normal, calculamos el ángulo, repetimos el ángulo y nos da que el rayo reflejado sería ese. Ojo, observemos que hay dos tipos de rayo acá ya inmediatamente. Los que están al principio, los que vienen desde la imagen, son rayos incidentes. Y los que están acá son rayos reflejados, porque son los que se generaron después del fenómeno de reflexión. Y luego, lo que vemos es que los rayos reflejados, observen esto, presten atención, ¿los rayos reflejados se intersectan o no? ¿Sí o no? Los rayos reflejados, estos de acá, ¿ven que se intersectan o no? No, son como tú y tu ex. Así, se separan, se alejan, ya no se ven más. ¿Cierto? Así. No se juntan. Entonces, los rayos reflejados no se intersectan. Pero sí, para nuestro ojo, que puede estar acá como un observador, nuestro ojo, que está acá, con nuestras hermosas pestañas, le parece que el objeto, porque él ve los rayos que vienen así, ve información que está así, completa lo que no tiene. Y dice, entonces, si ese viene de acá y ese viene de acá, entonces el objeto está ahí. Y le parece que el objeto está ahí. Y entonces tenemos un objeto virtual. Para nosotros el objeto está ahí, por eso nos vemos atrás del espejo. Si nosotros pusiéramos un espejo atrás del espejo, no se refleja nuestro reflejo en ese espejo.
¿cierto? Porque no es real, realmente no hay rayos. Si yo pongo acá, si yo pongo aquí un espejo, no se va a reflejar nada porque ahí no hay rayos pasando, no hay información. Son nuestros ojos que completan la información, nuestro cerebro, y dice, "Pup, pup, pup, allá viene". Entonces, esta imagen es virtual. Es virtual porque se genera con la prolongación de los rayos reflejados. Y en sí es una imagen que que parece estar en esa posición, pero realmente no está ahí. No está ahí la información de los rayos. Si yo pongo de nuevo un detector de onda electromagnética ahí, no va a pescar nada de la información de ahí. Si yo pongo aquí un nuevo espejo, no se va a reflejar nada porque ahí no llegaron los rayos. Ahí no llegó la información. La información rebotó en el espejo. Eso es lo que significa una imagen virtual. No sé si Boku resuelvo tu duda. Una imagen virtual sería esa, la que se forma por la prolongación, en la intersección de la prolongación de los rayos reflejados. Se me cerró. ¿Qué más tenemos? La imagen que nosotros observamos en un espejo plano virtual está a la misma distancia del objeto que está frente al espejo. Entonces, si yo estoy a 1 metro, la imagen virtual se va a ver a 1 metro al otro lado. Esta distancia es la misma que esta distancia. Esa sería la formación de imágenes más sencilla, que sería un espejo plano. ¿Cómo vamos hasta ahí? Los rayos reflejados no se intersectan en este caso, sino que están separándose. Nunca se intersectan acá. Este rayo sí lo observa el ojo. Este rayo lo observa y parece venir de acá. Y también tiene el mismo tamaño, exactamente. Vamos ahora a otro tipo de espejo, que son los espejos cóncavos, que tienen cierta curvatura. Vamos entonces con la formación de imágenes en un espejo cóncavo. De nuevo, la formación de imágenes se va a generar en la intersección de los rayos reflejados o de sus prolongaciones. Si son los rayos reflejados, se le llama rayos reales, porque realmente hay información. Y los rayos, las prolongaciones de los rayos reales se llaman rayos virtuales. Tengan en cuenta esos dos conceptos: rayos reales y rayos virtuales. Entonces, la imagen va a ser real cuando se intersecten los rayos reales, y la imagen va a ser virtual cuando tengamos que hacer la prolongación de los rayos reales o la intersección de los rayos virtuales. Veamos lo siguiente. Esto de acá es un espejo cóncavo al cual le vamos a hacer incidir ciertos rayos. Para hacer geometría óptica geométrica, nosotros vamos a necesitar 2 rayos solamente. Tú dibujas 2 rayos y ves dónde se intersectan. Los rayos que inciden paralelos al eje van a parecer venir de un punto que se llama foco. Y los rayos que inciden en dirección a este punto que se llama foco se reflejan paralelos al eje. Vamos a verlo, porque no se entiende si no vemos el video. Corre video. ¿Cómo? No se quiso reproducir. Ahí está. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo una persona que está incidiendo con rayos paralelos
a un eje de simetría y parece que todos los rayos vinieran de un punto, miren. Todos los rayos pasan por ese punto. A ese punto se le llama foco. Y ahora, si hacemos que los rayos se emitan desde el foco, podemos observar que los rayos reflejados son paralelos al eje de simetría. ¿Lo logran ver? Es dos cosas. Rayos paralelos van en dirección al foco y los rayos emitidos desde el foco van paralelos. Y lo mismo si es convexo. Miren ahora, rayos paralelos. Vamos a ver qué pasa. Ese va paralelo y vamos a ver hacia dónde parecen emitirse los rayos reflejados. Los rayos reflejados parecen venir de un punto que está al otro lado del espejo, que se le llama foco. Entonces los rayos reflejados vienen de un punto, parecen venir de un punto que está al otro lado, si prolongamos, que es el que vamos a llamar como foco. Todos los rayos parecen venir de ese punto que se llama foco. Y esto es fundamental para hacer la iluminación de los automóviles, también nos sirve para las telecomunicaciones, porque las antenas parabólicas, no sé si han visto que tienen una curvatura como un plato y tienen un sensor aquí. No sé si lo han visto, como la típica de DirecTV. ¿La han visto? Está la antena y tiene acá un receptor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta parábola? Los rayos que vienen desde el satélite llegan acá y como vienen desde lejos, parece que vinieran paralelos. Y cuando llegan a la parábola, se reflejan en dirección al foco, porque los rayos paralelos reflejan en dirección al foco. Entonces por eso llegan al sensor que está justo ahí en el foco. Y así es como se recopila la información que viene desde desde el satélite, llega a este plato de parábola, se refleja, los que vienen paralelos reflejan en dirección al foco y entonces ponen justo en el foco el sensor. ¿Cómo vamos hasta ahí? Nos quedan unos minutitos de clase todavía, como 8 minutos, así que vamos de nuevo. Esto es muy importante. Entonces, los rayos que van paralelos se reflejan en dirección al punto llamado foco. Ahí podemos observar que en un cóncavo encontramos ahí el punto que es el foco. Un espejo convexo, cóncavo tiene un foco. Y ahora, si emitimos los rayos desde el foco, o sea, un rayo que pasa por el foco, se refleja paralelo. Es como la inversa. Súper. Y con eso ya podemos construir imágenes y saber dónde están. Vamos con esto. Aquí estoy dibujando. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí está. Tengo un espejo cóncavo. Y en este espejo cóncavo dibujamos cierta línea imaginaria que es la línea de simetría. Con un espejo y la línea de simetría aparecen 3 puntos importantes. El vértice, el foco, que ya lo conversamos, y el centro de curvatura. Este centro de curvatura está al doble de distancia del foco. Es decir, esta distancia se repite para acá. Vértice, foco y centro de curvatura. Y esta es la línea imaginaria que es el eje de simetría.
Si nosotros ponemos un objeto más allá del centro de curvatura, ¿qué va a pasar? Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Y trazamos dos rayos que son los rayos notables, como los productos notables, rayos notables. Primero trazamos un paralelo, por ejemplo. Entonces, un rayo paralelo se refleja en dirección al foco. Y luego trazamos uno que vaya, por ejemplo, en dirección al foco y se refleja paralelo. ¿Dónde se forma la imagen? En la intersección de los rayos reflejados. ¿Los rayos reflejados se intersectan? Sí. En este punto se intersectan. Por lo tanto, aquí se va a formar la imagen. Y podemos decir que esta imagen es más pequeña, está invertida y es real. Esas tres características son las que uno tiene que ser capaz de identificar en una imagen. Es real porque se forma por la intersección de los rayos reales, los rayos reflejados. Está invertida porque respecto al eje está la flechita apuntando para abajo y es más pequeña. Real, invertida y más pequeña. Vamos con otro. ¿Qué pasa si me pongo en el centro de curvatura? Y hago lo mismo. Trazo un rayo paralelo, se refleja respecto al foco. Trazo el respecto al foco y se refleja paralelo. Y vemos que ¿dónde se va a formar la imagen? Ahí. Justo aquí. Por lo tanto, la imagen va a ser real, porque se forma con la intersección de los rayos reales, invertida y de igual tamaño. ¿Cuál era donde no se reproduce imagen? No sé, quizás te refieres a los rayos virtuales, a la imagen virtual. Igual parece que se forma una imagen, pero la imagen se forma por rayos virtuales. Parece que viene de ahí, pero no está ahí. Vamos a ver, eso es en el centro de curvatura. Ahora voy a estar entre el centro y el foco. Piensen que antes estaba invertida y más pequeña, y real. Ahora estaba invertida, del mismo tamaño y real. Ahora vamos a ver qué pasa entre el centro de curvatura y el foco. Por ejemplo ahí, trazo un rayo paralelo y esa va en dirección al foco. Trazo en dirección al foco, paralelo. ¿Y dónde se va a formar la imagen? Donde se intersecten los rayos reflejados, acá. ¿Cómo es la imagen? Más grande, invertida y real. Esas son las tres características que hay que tener en cuenta. Real, porque se forma por la intersección de rayos reales, invertida respecto al eje horizontal y más grande. En ningún momento estoy ocupando matemática directa como aritmética, es simplemente óptica geométrica, trazar rayos y tantear dónde va a quedar. Ahora ya la imagen creció. Pasó de pequeña e invertida, igual a invertida y ahora más grande e invertida. Claro, y va a llegar un punto en que va a crecer mucho. Y en un momento explota. En el foco, trazo el rayo paralelo, va en dirección al foco. Y ahora no puedo trazar el que va en dirección al foco porque estoy en el foco. Entonces voy a trazar el que va en dirección al centro de curvatura, que este no lo habíamos visto y se devuelve por donde mismo. ¿Y qué podemos observar? Que los rayos no se intersectan porque vienen paralelos. O sea, podemos visualizar esto, aunque es un dibujito nomás, pero vienen paralelos. Por lo tanto, no hay formación de imagen, tampoco sus prolongaciones. Por lo tanto, en el foco no se forma imagen. La imagen es como que explota. Seguimos entonces, en el foco no se forma imagen. Entre el foco y el vértice trazamos línea paralela, o sea, rayo paralelo, en dirección al foco. Y aquí lo más fácil va a ser, por ejemplo, trazar una en dirección al foco y lo trazamos paralelo. Este tiene el detalle que hacemos la prolongación para que parezca venir desde el foco y la dibujamos paralelo.
los rayos reflejados no se intersectan. Están uno para cada lado, ¿ven? No hay intersección acá. Entonces lo que tenemos que ver son sus prolongaciones. Prolongamos un rayo, prolongamos el otro rayo, que se llaman rayos virtuales, y en la intersección de los rayos virtuales se forma la imagen. Es decir, si yo estoy entre el foco y el vértice, voy a observar una imagen que es más grande, pero es virtual y está derecha. Todas las imágenes reales eran invertidas. Y esta imagen virtual es derecha. Virtual, derecha y más grande. Esas son las características que siempre te van a preguntar. Y en sí, yo hice esta gráfica de resumen para que se entienda lo que está pasando. Primero, hice un gráfico donde aquí están las posiciones respecto al vértice, la distancia respecto al vértice. Es decir, si estoy en el vértice, estoy en la distancia 0, en el foco y en el centro de curvatura. Y aquí el tamaño del objeto respecto del objeto real. Es decir, si estamos en 1, quiere decir que es igual que el objeto real. Y menos 1, igual pero invertido. Esa es esta gráfica. Entonces, si nosotros graficamos, vamos a observar que si yo vengo más allá del centro de curvatura, el objeto era más pequeño e invertido. ¿Ven? Es más pequeño porque está bajo el 1. Más pequeño e invertido. Hasta que en un momento son iguales en el centro de curvatura. Por eso el tamaño de la imagen versus el tamaño del objeto es 1, pero con menos, porque está invertido, menos 1. Y así vamos creciendo, desde el infinito y más allá, acercándonos hasta el foco, el objeto va creciendo, 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 invertido y real, hasta que en el foco explota. En el centro es igual, siempre real e invertida. Y aquí me estoy acercando al espejo, pero en el foco explota, ahí no hay imagen. Y luego seguimos desde el foco y ya la imagen viene así, creciendo, va disminuyendo su tamaño hasta que llega al vértice y es igual que el objeto. O sea, si yo me pongo así en el espejo, me voy a ver igual, del mismo tamaño. Y es, en este caso, virtual y derecha. Entre el foco y el vértice, los objetos son virtuales y derechos y más grandes, hasta que llegan al vértice y son iguales. Y ese es todo el resumen. Si yo me voy acercando desde el centro de curvatura al foco, el objeto va creciendo e invertido. En el foco explota y en el centro de curvatura tiene el mismo tamaño, siempre real invertido. Y luego, desde el foco al vértice, el objeto va disminuyendo su tamaño, pero va desde más grande hasta el mismo tamaño. Pero este caso es derecho y virtual. Y en el foco no se forma imagen. Y eso, hasta ahí vamos a llevar. Yo creo que para la próxima clase voy a estar haciendo el ejercicio porque mi garganta ya no da más. ¿Qué les pareció la clase? Muchas gracias, Fran, por seguirme. Todo súper, qué bueno. Entonces, para la próxima vamos a hacer estos ejercicios que están acá, que son 2, pero ya mi garganta no da más, así que próxima clase va a ser de ejercitación de los 2 temas que hemos visto hasta ahora: propagación de la luz, propagación de una onda, y de reflexión de la luz. Esos van a ser los 2 temas del próximo jueves, que van a ser de ejercitación. ¿Qué días hago clases? Todos los días de lunes a viernes, después de las 9:30. Y todos los días son de matemática, menos el jueves, que es de física. Así que eso. Y, como siempre, los voy a invitar a que se puedan dar una vuelta por 2 lugares. Por un lado, que se den una vuelta por mi página nicomelgarejo.com, donde tengo la documentación PAES para que estudien de manera gratuita, el entrenador PAES con inteligencia artificial,
En la documentación PAES tienen todo el temario de la PAES explicado para que lo puedan estudiar. Y también tiene, por ejemplo, aparte de la parte de contenido, tiene guías que puedes descargar. Eh, También hay videos, por ejemplo, en raíces, raíces cuadradas, está el contenido, pero también está la clase. Hay ejemplos, ejercicios desarrollados y también puedes descargar algunas guías que están acá disponibles llenando el formulario. Y yo voy hasta transformaciones isométricas, es lo último que he subido para que puedan aprovechar este material. También hay ensayos, por ejemplo, si voy a, no sé, función lineal y afín, mini ensayo, y aquí está el mini ensayo con sus preguntas para que los puedan responder. Esto es gratuito, lo de nicomelgarejo.com, aquí está el link al WhatsApp. Y lo siguiente es la plataforma de cursos con la que se financia todo lo que estamos haciendo acá. En cursos.nicomelgarejo.com tienes cursos online de preparación para la PAES. En este caso tengo el curso ensayo, que es un ensayo imprimible online que tú puedes descargar y vale solamente 5.950 y tienes acceso a el ensayo, el clavijero, la resolución en video, estadísticas de desempeño y una clase en vivo para resolver dudas. Y no es un clon de Emra, así que le sacas todo el provecho. Y vale solamente 5.950. Y también tenemos los talleres de competencia matemática enfocadas en la ejercitación, que son todos los días, de lunes a jueves a las 8 de la noche, a menos que haya algún inconveniente, pero de 8 a 9 estamos haciendo ejercitación diaria con guías exclusivas para este curso que van avanzando por las distintas habilidades o competencias que se evalúan en la prueba. Así que son 16 clases por un monto muy, muy atractivo, que serían 47.000 o 40.000 pesos. Acá está en oferta, 40.000 pesos, 16 clases por mes. Con el material, las clases y todo esto en la plataforma. Y por último, tenemos en la plataforma otro curso que es el de las clases abiertas, estas que estamos hablando acá, pero que te dan acceso a todo el material ordenadito para estudiar. Y esto es un pago simbólico de 2.000 pesos para apoyar el proceso. Es como comprarme un café, así le pongo, como comprarme un café. Es una donación para financiar estas clases en vivo, las guías y todo esto. Y a cambio yo te doy acceso a la plataforma con todo el material ordenadito. Así que eso, espero que estén muy bien. Muchas gracias por su participación y nos vemos en la próxima clase. Cuídense y adiós. Nos vemos. Y mis clases online son clases particulares y me puedes escribir si te interesa eso. Depende de la cantidad de clases semanales que tú quieras tener. Nos vemos.